Les saludo a todos, mandándoles un abrazo fraterno, fuerte, enorme, de verdad con todo el cariño del mundo y dándoles la bienvenida a este tiempo de conexión de servicio dominical en línea. Aprovechando y dándole gracias a Dios por cada una de las oportunidades que nos ha permitido tener en medio de esta coyuntura, de este tiempo que bueno, con sus altibajos también ha sido un tiempo de gran bendición. Hoy yo quiero empezar esta enseñanza con un episodio. Viene Dios y le dice a Jeremías: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. A lo que responde Jeremías: ¿cómo, Señor? ¿Cómo se te ocurre decirme tales cosas? Si yo soy un niño, si soy muy joven y no sé hablar. Soy muy joven, soy un muy niño y no sé hablar. En otra ocasión, el Señor se presenta a Moisés y le dice lo siguiente: he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que, Moisés, disponte a partir, porque voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Y la respuesta de Moisés fue la siguiente: ¿cómo se te ocurre, Señor, decirme esto? Yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy te diriges a este servidor tuyo. Francamente, a mí me cuesta mucho hablar. Moisés no era tan pequeño como Jeremías, pero sí tenía ciertas dificultades para expresarse y mucho más ante el faraón. Quiero tomar un tercer ejemplo. Dios dijo: cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: sin duda, este es el ungido del Señor. Eliab era el hermano mayor de David, alto, robusto, buen mozo, fuerte, con todas las características para ser rey. Cuando Samuel lo vio, él dijo para sí mismo: sin duda que este es el ungido del Señor. Pero Dios le dijo lo siguiente: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, la gente se fija en el tamaño, la gente se fija en las cantidades, la gente se fija en las riquezas, pero yo, dice el Señor, yo me fijo en el corazón. Ante tal palabra de Dios, Samuel le preguntó a Isaí: ¿son todos estos tus hijos? Y él respondió: no, me queda el más pequeño. Y quiero hacer énfasis en la respuesta de Isaí: me queda el más pequeño. Y está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Y dice la historia también en 1 Samuel 16, que es donde encontramos este relato, que llegando David, pues Samuel dijo: este es.
el escogido, el próximo rey de Israel. Y dice la palabra del Señor que vino el profeta y derramó aceite sobre su cabeza y ungiéndolo como rey, el Espíritu de Dios vino sobre él y jamás se apartó del más pequeño de la familia. ¿Qué tienen en común estos tres personajes? Jeremías, Moisés y David. Tienen en común que tenían grandes incapacidades para cumplir con el propósito y con el plan de Dios. Si no era muy joven o muy niño, era inexperto y temeroso. Y si era valiente y aguerrido como David, era menospreciado porque era el menor. Siempre había algo en contra a los ojos del hombre para poder ver en ellos lo que Dios ve en sus pequeños. Y los ejemplos, de una manera muy agraciada, podría decirlo en esta mañana, en la Biblia abundan con respecto a esta línea que he venido presentando en estos primeros minutos de la predicación. Podemos también notar que los apóstoles, los discípulos que andaban con Jesús, no eran los más preparados, no eran de pronto los más sabios, no eran de pronto los más honestos o los más nobles. Era gente sin educación, era gente trabajadora, pero era gente que le faltaba ciertamente muchas características que de pronto otra persona habrá tenido en cuenta para escogerlos a la tarea en que Jesús los había escogido. Ellos eran pescadores, la mayoría de ellos, y ciertamente pues el don de la palabra, su conocimiento de las escrituras no era el más amplio. Por lo mismo, cuando los apóstoles inician su ministerio, los trataban o se asombraban y decían: ¿cómo es posible que ellos hablen de esta manera si son iletrados, si son ignorantes, si no han estudiado? Aún no me quiero aún escapar de la introducción sin tener en cuenta la ciudad de Belén. Si usted lee Miqueas, donde está la profecía en la ciudad donde Jesús iba a nacer, dice que Belén era la ciudad más pequeña de todas las tribus de Judá, pero que había sido escogida por Dios para darle el nacimiento al hombre más grande de la historia, a Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Incapaz, inexperto, niño, pequeño, menospreciado, pueden ser algunos de los calificativos que ronda ciertamente a los siervos del Señor a lo largo de la historia. Y lo más interesante, iglesia, es que nosotros no escapamos de tales adjetivos, no escapamos de tales características. Apocalipsis, quiero que vaya conmigo, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 en adelante, hasta el versículo 13, nos habla del mensaje que Jesús tenía para decirle a la iglesia que se reunía en la ciudad de Filadelfia. Recordemos que en la carta del Apocalipsis el Señor Jesucristo le habla a 7 iglesias, y estos mensajes tienen una particularidad, van definidos de una misma manera. Está la presentación de Jesús, están las afirmaciones de Jesús de lo bueno que hace esa iglesia, luego viene una exhortación: tengo en contra tuya tales cosas, y el Señor termina haciendo una promesa para todos aquellos que obedezcan lo que Él manda en esa carta. Pero Filadelfia marca la diferencia en lo siguiente: a todas las iglesias Jesús les dijo: pero tengo en contra tuya lo siguiente, tengo que decirte que estás haciendo esto mal, tengo que realmente reargüirte porque esto y esto y esto no debe estar dentro de ti. La diferencia está en que en el mensaje a Filadelfia el Señor Jesucristo no le reprende, el Señor Jesucristo no le regaña, no le dice tengo en contra tuya ninguna cosa. Y no significa que la iglesia en Filadelfia fuese perfecta, para nada.
pero ciertamente estaba haciendo las cosas bien. Y en medio de la terminología que estamos hablando, que estaba haciendo las cosas bien, mire lo que dice el versículo 8, por favor. Apocalipsis 3:8. Conozco tus obras, Filadelfia. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Y quiero que preste sus ojos a lo que estamos viendo acá. Ya sé que tus fuerzas son pocas. Ya sé que tus fuerzas son pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. El decirle a la iglesia, ya sé que tus fuerzas son pocas, no son un reproche. Porque como les explicaba, cuando Jesús reprochaba cierta actitud, comenzaba con la frase, tengo contra ti. Tengo en contra tuya lo siguiente. La poca fuerza que vemos aquí en el versículo 8 de Apocalipsis, indicando una característica de Filadelfia, ciertamente nos muestra una realidad. ¿Y qué nos enseña la historia? ¿Qué nos enseña el estudio? ¿Qué nos enseña realmente la interpretación que podemos tener de este pasaje? Que Jesús está hablando o está relacionando la poca fuerza de Filadelfia, porque parecía ser que Filadelfia era una iglesia pequeña. Filadelfia era una iglesia pequeña, de pocos miembros. Y tras del hecho, muy posiblemente también pobres. De las más bajas clases sociales era la iglesia en Filadelfia. Pero todos estos pequeños, inexpertos como Moisés, niños como Jeremías y David, iletrados como los apóstoles, insignificantes como la ciudad de Belén, o iglesias de pocos miembros, o iglesias pequeñas, con pocos recursos, con baja influencia, que nos muestra la Biblia, yo quiero decirle algo, llevaron a cabo el plan y el propósito de Dios. El propósito de Dios no se quedó sin quien lo ejecutara, porque hubo un Moisés inexperto que respondió, hubo un Jeremías joven que habló, hubo un David menospreciado que peleó y ganó, hubo ciertamente un apóstol iletrado pero que lleno del Espíritu Santo abrió su boca y convenció a las personas. Ciertamente, gracias también al poderío del Señor, Filadelfia cumplió con su llamado. Aunque era una iglesia pequeña, aunque era una iglesia de pocos miembros, era una iglesia que se destacaba ciertamente porque cumplió a cabalidad lo que el Señor le había ordenado. Yo quiero que en esta mañana reflexionemos entre la pequeñez del siervo y la grandeza de la obra. Moisés liberó a todo un pueblo que no tenía armamento, un pueblo que era esclavo, un pueblo con una mentalidad escondida, apocada, pero que se enfrentó a un imperio y lo liberó. Jeremías, a pesar de su juventud, de su niñez, habló profecías fuertes de juicio contra las naciones. Y por eso muchas veces lo intentaron matar, pero él seguía hablando. David ganó guerra tras guerra, enfrentándose aún a países o a naciones con mayor experiencia, con mayor poderío militar, fortalezas, murallas, pero el Señor estaba con él. Los apóstoles conquistaron, mis amados, a miles de personas con el poder del Espíritu Santo, con su elocuencia y con la sabiduría proveniente del mensaje de la cruz. Belén no la podemos dejar atrás, dio a luz a nuestro Salvador. Y Filadelfia, esa pequeña iglesia de pocos miembros, espero que me esté entendiendo los indirectazos que estoy mandando esta mañana. Esa pequeña iglesia de pocos miembros, Dios decidió hacer la columna.
porque honró a Dios a través de las adversidades, cumplió la misión impuesta y salió vencedora. Salió vencedora. ¿Pero por qué? ¿Cómo los pequeños? ¿Por qué y cómo los pequeños, los insignificantes, los inexpertos, los menospreciados, lograron lo que muy posiblemente le corresponde a los grandes? No olvide que los filisteos, al pelear contra Israel, mandaron al más grande de todos, a Goliat. Porque el mundo nos enseña eso. El mundo nos enseña eso. Pero Dios, hoy yo le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué los más pequeños? ¿Cómo los más pequeños logran grandes hazañas? ¿De dónde proviene la fuerza para tales prodigios? Para tal obediencia. ¿De dónde proviene la fuerza? Porque dice acá en el versículo 8 que las fuerzas de Filadelfia eran pocas, haciendo referencia a que era una iglesia pequeña de pocos miembros. Pero ¿de dónde sacaba los siervos, o de dónde sacan los siervos de Dios la fuerza, ciertamente, para hacer grandes señales y grandes prodigios? De pronto los más jóvenes, ya me siento viejo con estas frases, pero muy seguramente los más jóvenes, los más pequeños, no conocen a Popeye, pero yo sé que la mayoría sí. ¿De dónde provenía la fuerza de Popeye cuando enfrentaba situaciones difíciles? De las espinacas. Y buscaba las espinacas porque de allí provenía su fuerza. Otras personas creen que sus fuerzas están en la educación. Entre más conocimiento, entre más sapiencia tenga la persona, más capacitado y preparado se siente para enfrentar cualquier cosa. Otras aprovechan su posición para poder ejecutar los planes. O se sienten seguros o encuentran su fuerza en la experiencia, lo que no le pasó a Moisés. O sienten seguridad o creen que van a lograrlo por los contactos personales. Yo conozco al presidente de la compañía, yo conozco al ministro de la nación, yo conozco a esa persona que tiene gran influencia. Mis contactos personales pueden ser una fuerza que me lleve a lograr los objetivos que tengo propuestos. O, sin más veras, los que tienen plata. Se sienten seguros y con plata pues creen que todo lo pueden lograr. Pero el salmista, en el Salmo capítulo 84 versículo 5, dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Porque debemos aprender algo esta mañana. Y es que nuestras fuerzas no provienen de lo que nosotros hacemos o de lo que somos. Nuestras fuerzas no provienen de lo que conocemos o de lo que poseemos, iglesia. Nuestra verdadera fuerza está en Dios. Nuestra verdadera fuerza está en Dios. No sé si ya lo dije, pero he titulado esta mañana esta enseñanza: la fuerza de los pequeños. La fuerza de los pequeños. Y que nadie nos menosprecie. Y que nadie nos mire por encima del hombro. Y que nadie crea que no podemos avanzar, que no podremos conquistar, que no podremos crecer. Que nadie piense eso, porque nuestra fuerza está en el Señor. Y dice la palabra que dichoso el que se refugia, el que tiene en ti sus fuerzas. Y esto aplica para toda área de nuestras vidas. A David le sirvió para ganar guerras.
a Moisés para liberar un ejército, un pueblo, perdón, a Jeremías para predicar la palabra, a los apóstoles para ganar almas, para conquistar las ciudades por las cuales iban y hablaban y visitaban. Para cualquier área de nuestra vida, dichosos los que nos refugiamos y entendemos que las fuerzas de nosotros es el Señor. Es el Señor. A algunas personas no les gusta el calificativo de pequeños, pero el Señor dice en su palabra: ay de aquellos que se mete con uno de mis pequeños. Y cuando dice esa frase tan llena de amor y de ternura, está pensando en ti y está pensando en mí. Está pensando en cada miembro de su amada iglesia. Ay de aquel que se meta con uno de mis pequeños. Es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se arroje a lo profundo del mar. El Señor no de gratis dijo, iglesia, que para heredar el reino de los cielos tenemos que hacernos como los más pequeños. Tenemos que recuperar lo que hemos perdido al crecer. Y es la inocencia de los niños, la fe de los niños, la ternura de los niños, el cómo el niño se acerca al Padre. Eso es algo que nosotros debemos tener. El Señor dijo: háganse como niños para entrar en el reino de los cielos. Siempre hay una invitación para que entendamos que el secreto del éxito de nuestra relación, de nuestra vida espiritual y de nuestro vivir este mundo es ciertamente entender cuál es nuestro tamaño, cuál es nuestra capacidad y cuál es no. Y poder ver en primer lugar que la fuerza de los pequeños está en la fuerza del Señor. Ese es el primer punto. La fuerza de los pequeños está en la fuerza del Señor. Éxodo, si quiere buscarlo en su Biblia, por favor, me gustaría que lo notáramos rápidamente. Éxodo capítulo 3, versículo 10. Encontramos la última parte de la ordenanza de Dios a Moisés, que dice: así que disponte a partir, Moisés, porque voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, mire la primera respuesta que le dio Moisés a Dios: pero ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? ¿Quién soy yo para enfrentarme al faraón, que es el rey del imperio, y sacar de Egipto a los israelitas? No nos van a dejar, no nos lo van a permitir. ¿Con qué fuerza, con qué poder iré yo ante él? ¿Quién soy yo para presentarme ante él? Y quiero serle honesto, Dios no se pone a tener un discurso motivacional con Moisés. Tú puedes, tú eres inteligente, tú ya estuviste en palacio, tú tienes un conocimiento, tú eres el mejor, Moisés. No, el Señor no se pone con frases motivacionales. El Señor realmente no se puso ni siquiera a explicarle quién era Él. ¿Cuál fue la respuesta de Dios en el versículo 12? Yo estaré contigo. Punto. Porque la fuerza de los pequeños está en la fuerza del Señor cuando entendemos que no debemos descansar en reconocer quiénes somos o de qué somos capaces, sino tenemos que descansar en saber quién está con nosotros, quién nos acompaña y quién no nos abandona. Después de mucho tiempo, Moisés lo entendió y le dijo a Dios: si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí. Si tu presencia no nos ha de acompañar, no nos muevas ni un centímetro, Señor. Porque Moisés entendió
que no era con ejércitos, que no era con palos y con piedras, no era con inteligencia, no era con un buen discurso, sino que eran las fuerzas del Señor, en las fuerzas desplegadas del Señor que iban a conseguir la victoria, por más pequeños que ellos fuesen en relación a Egipto. Entendamos que no es que somos nosotros, sino es quien está con nosotros. Dios está con Casa de Gracia. Dios está conmigo y Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo. No camines un solo centímetro sin estar seguro, segura que Él está contigo. Les decía hace unos momentos que cuando David fue ungido, vino el Espíritu Santo sobre él. Antes de ir a pelear con Goliat, el Espíritu Santo vino sobre él. Antes de sufrir la persecución de Saúl, el Espíritu Santo vino sobre él. Antes de tomar el reino, el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Qué nos enseña esto? ¿Qué nos enseña esto? Que no hubiese posible haber ganado a Goliat, que no hubiese sido posible sufrir la persecución de Saúl, no hubiese sido posible llegar al reino sin que el Espíritu Santo estuviese con él. Porque sí, David era pequeño, pero era valiente. David era el menor de todos, pero era también menospreciado. Pero cuando vino el Señor, cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, lo capacitó para adquirir las promesas que Dios ya le había cumplido. Y no olvidemos a Jeremías, que es parte también de nuestros ejemplos en esta mañana. ¿Qué dijo él cuando el Señor lo llamó? Yo soy un niño, yo no sé hablar, pero quiero que vaya conmigo. Es que es interesante poderlo ver directamente. Jeremías capítulo 1. Jeremías capítulo 1. El Señor no se puso también con frases motivacionales o con cursos. No, el Señor, mire lo que le dijo en el versículo 9, perdón. Luego, después de que Jeremías le dijo, no sé hablar, dice el versículo 9 del capítulo 1 de Jeremías, extendió el Señor su mano y tocándole la boca le dijo, he puesto en tu boca mis palabras. Mira, hoy te doy autoridad sobre reinos y naciones, para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para construir y plantar. Acá hace referencia el Señor con las profecías, con lo que Él iba a hablar, iba ciertamente a tumbar reinos, iba a bendecir naciones. No era necesario que Jeremías tuviese cursos de dicción o tuviese cursos de alocución o que fuese, mejor dicho, la persona con mayor elocuencia, porque Dios, antes que él fuese a hablar, había puesto sus palabras en su boca. Porque no es con fuerza ni con ejércitos, sino es con su Santo Espíritu. ¿En dónde encuentra la fuerza los pequeños? Los pequeños encuentran la fuerza en el Señor. En el Señor. Y no podemos olvidar a Filadelfia, la iglesia pequeña y de pocos miembros. Muchos de ellos miembros pobres económicamente. La mano del Señor estaba con ellos y los bendijo. El versículo 8 de Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis 3, versículo 8. Comienza diciendo, yo conozco tus obras, Filadelfia. Pero mire lo que dice acá. Pongo delante de ti una puerta que nadie puede cerrar. ¿Por qué Filadelfia pudo cumplir su misión? ¿Por qué Filadelfia tuvo fuerzas para hacer influencia, a pesar de que eran pocos, pero para hacer influencia en medio de su territorio? Porque la bendición de Dios estaba con ellos. Dios decidió bendecir a Filadelfia y le dijo, pongo delante una
puerta abierta que nadie puede cerrar. Si miramos el Nuevo Testamento, en medio de la travesía del apóstol Pablo, él dijo en varias oportunidades esta misma frase. Quiero leerles algunas de ellas. En 1 Corintios 16, 8 y 9 dice lo siguiente: me quedaré aquí en Éfeso hasta la fiesta de Pentecostés, porque se me han abierto las puertas de par en par para hacer un trabajo muy productivo, aunque muchos se oponen. En otra ocasión, lo vemos en 2 Corintios 2:12, dijo Pablo: cuando fui a Troas a anunciar las buenas noticias acerca de Cristo, el Señor me abrió las puertas para trabajar allí. ¿Qué entendimiento o qué sentido podemos darle a la analogía de las puertas abiertas? Cuando hablamos que Dios le dio puertas abiertas tanto a Pablo como a Filadelfia, estamos hablando que el Señor puso todo a la disposición para que tuviesen la oportunidad exclusiva y poderosa de hablar la palabra de Dios con libertad, con exactitud y con poder. De Filadelfia fluía un poder espiritual, mis amados, ante el cual las personas alcanzaban la redención, eran salvas, se transformaban vidas y se predicaba el evangelio. Yo no sé si usted lo tiene presente, pero parte de nuestro isotipo, de nuestra imagen como iglesia, es una puerta, y esa puerta está abierta. Porque es parte de mi oración como pastor. Y quiero transmitírsela a usted, mi amado, que Casa de Gracia siempre sea una iglesia de puertas abiertas y con puertas abiertas. Que el Señor nos bendiga y que nos dé la fuerza, porque podemos ser pequeños y pocos, pero cumpliremos el plan y el propósito de Dios. Vuelvo a decir eso para que usted en su casa diga amén. Podemos ser pequeños y pocos, pero cumpliremos con el plan y con el propósito de Dios. Por eso quiero hacerles una petición en esta mañana a todos los que están allí viendo y escuchando. Quiero hacerles la siguiente petición. Para podérselas hacer, debo ir a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Dedíquense a la oración, Casa de Gracia, y perseveren en ella con agradecimiento. Y al mismo tiempo, intercedan por la iglesia, por los que predican la palabra, por los pastores, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. La petición que yo les hago en esta mañana de una manera muy seria es que intercedamos para que el Señor nos dé puertas abiertas en cualquier aspecto, en cualquier lugar, para predicar su palabra. Quiero aprovechar la ocasión, lo iba a hacer al final, pero me parece oportuno. El Señor nos ha abierto puertas aquí en el conjunto donde vivimos. Aquí son más o menos unos 625 apartamentos en el conjunto donde yo estoy. Estamos mirando si hay un censo de alrededor de unos 250 niños. El Señor nos abrió puertas para que el 31 de octubre y Casa de Gracia como iglesia entregue oportunidades evangelísticas, entregue unas donaciones a los niños por parte de Samaritan Purse, y por medio de este tiempo, el 31 de octubre, tener una celebración donde se les predique Jesús a los niños del conjunto donde Camila, los niños y yo vivimos, el 31 de octubre. Les pido
que tengamos en cuenta esta actividad del 31 de octubre y que intercedamos para que no solamente sea la entrega de un regalo, de un material, de una cartilla, de algo con color, sino que ese día ciertamente los niños entiendan qué es la salvación, por qué deben creer y acepten a Jesús como su Salvador. Que podamos sembrar la semilla, que podamos arrojar la semilla y que los niños tengan un buen terreno donde la semilla muera, donde la semilla germine y donde crezca y donde la palabra de Dios entre en cada uno de los hogares, en este caso en nuestro conjunto. Ese mismo día, por la noche, según como esté la situación, Tobías va a estar en la calle, cerca a la sede de nuestra iglesia, compartiendo de la palabra de Dios a los niños que estén por allí. Le pido que ore también por esto. Son puertas abiertas que el Señor nos da y no podemos desaprovecharlas. Somos pequeños, somos pocos, pero Dios nos da grandes oportunidades para cumplir con su propósito. Concentrémonos nuevamente en lo que dice Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. La idea de ese día es bendecir a más de 300 niños. Esa es la idea. Pero bendecirlos con propósito. Y esto se hace en ayuno y en oración y en trabajo fijo. Y toda la iglesia debe ser partícipe. Amén. Apocalipsis capítulo 3, volvamos a ver el ejemplo de Filadelfia. Conozco tus obras, versículo 8. Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar, ni Satanás. Él puede patalear, él puede hacer lo que se le dé la gana, pero si Dios ha decidido dejar esa puerta abierta, nadie puede cerrarla. Y ojo, porque las puertas que Dios cierra tampoco nadie puede abrirlas. La gracia, este tiempo de la gracia es un tiempo de puertas abiertas. Dice el versículo 8, ya sé que tus fuerzas son pocas, pero mire lo que destaca. Por favor, usted lo invito a que nos identifiquemos con la iglesia de Filadelfia. Pero te digo que has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. Has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. La iglesia pequeña, de pocos miembros, tenía una grandeza que Dios busca en cada uno de nosotros. ¿Y sabe cuál es? La fidelidad. No hay cristiano más grande. No hay cristiano que agrade más el corazón del Padre. No hay siervo que ciertamente honre más el nombre de Dios. Aquel que es fiel. Aquel que es fiel. Has obedecido mi palabra y no has renegado mi nombre. ¿Qué es lo que le agrada al Señor de Filadelfia? No es su cantidad. No es sus años. Lo que Dios le alegra el corazón de Filadelfia es justamente que en su tiempo y en su cantidad han sido fieles. Fieles. Por eso el segundo punto en esta mañana que quiero traerles a ustedes es que la fuerza de los pequeños está en la fidelidad al Señor. La fuerza de los pequeños está en la fidelidad al Señor. ¿Usted quiere ser una iglesia fuerte? ¿Usted quiere tener una relación fuerte? ¿Usted quiere tener en medio de su vida la fuerza del Señor? Seamos fieles. Seamos fieles. Una iglesia fiel es una iglesia fuerte. Y la palabra del Señor nos invita a ver en esta mañana dos escenarios de fidelidad. Dos escenarios de fidelidad. El primero es que Filadelfia fue fiel al mandato, a la palabra del Señor. Y yo quiero invitarle a que en esta mañana reflexionemos en torno a nuestro deleite a obedecer al Señor.
porque la obediencia debe ser un deleite para los hijos de Dios. Nosotros hemos entendido, Dios, de la inmundicia que nos ha sacado, de la misericordia que nos ha tenido, de la limpieza que nos ha otorgado y de la esperanza que ciertamente nos ha llenado. Cuando nosotros somos fieles al mandato, cuando somos obedientes a la palabra del Señor, la obediencia yo la veo como esa expresión de agradecimiento, esa retribución que nosotros podemos darle al Señor por nuestra salvación. Dios respalda y busca fieles en medio de su pueblo, iglesia. No todos son fieles. El Señor destaca y rescata a los que sí lo son. Y dice la palabra del Señor en el versículo 9: voy a hacer que los de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos, pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ya que has guardado mi mandamiento de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de la tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Yo he podido experimentar algo como ministro del Evangelio, como creyente del Señor. La iglesia del Señor vive de gloria en gloria. La iglesia del Señor vive de gloria de gloria en gloria, pero también de ataque en ataque. El reino de Dios se expande y no se detiene, pero la persecución a este tampoco. Tampoco. Cuando la iglesia sale a sembrar, también debemos ser conscientes que el enemigo sale a robar la semilla. Jesús nos lo explica en la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar y arrojando la semilla, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron los cuervos y se la comieron. Jesús después nos explica que esto hace alusión de cómo Satanás viene a robar la semilla que la iglesia, que es el sembrador, ha salido a arrojar por el mundo, por las naciones. Pero iglesia, una iglesia sometida a la palabra de Dios y que lo adora a pesar de las circunstancias, siempre contará con el respaldo y gracia de Dios para triunfar. Siempre. Siempre. Veía esta semana con gran tristeza por el noticiero cómo la crisis en Venezuela, de verdad yo no sé para dónde más pueda ir. Una maestra de colegio en una zorra cargando un tobo, una cantina de agua, loma arriba, para poder preparar los alimentos para sus hijos, para poder bañarse, para poder hacer aseo. Vuelva y baje, vuelva y suba, vuelva y baje y vuelva y suba. Y ante la tal escasez del servicio de agua potable, hicieron una pequeña marcha en Caracas, una pequeña marcha, más que todo unas madres de familia, unas cuantas, con la imagen de José Gregorio Hernández en lo más alto, pidiéndole a José Gregorio Hernández que les ayude con esta situación. Y tras del hecho viene la policía bolivariana y los reprime. Y después la periodista entrevista al sacerdote que iba acompañando la romería. Y el sacerdote, con lágrimas en sus ojos, le dice a la periodista: estas mujeres ya no encuentran consuelo alguno. Estas mujeres no encuentran reposo alguno en medio de esta escasez, en medio de estas necesidades tan graves, en medio de estas situaciones tan precarias que mucho pueblo venezolano está viviendo. En medio de esa situación, yo sé que hay hombres y mujeres que siguen fieles a Dios, que siguen fieles a Dios.
Y aunque puedan sufrir la escasez en este mundo, déjeme decirle que en la eternidad, por su fidelidad, le esperan más riquezas que a usted y que a mí. Porque Dios valora, porque Dios bendice, porque Dios premia la fidelidad de sus hijos. Dios premia la fidelidad de sus hijos. Es tal la bendición del Señor que en el contexto de Filadelfia habían unos hombres que decían ser judíos, pero lo único que hacían era hostigar a la iglesia. ¿Y por qué dice el Señor acá que son unos mentirosos? Porque ciertamente si fuesen judíos de fe, no harían lo que ellos estuviesen haciendo. Podrían ser judíos de raza, pero no de temor al Señor. Y dice acá en el versículo 9, y voy a hacer que estos que dicen ser de la sinagoga, pero que su comportamiento realmente lo que muestra es que son de la sinagoga de Satanás, vayan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. El enemigo puede tener muchos planes en contra de la iglesia. El enemigo puede tener muchos planes en contra de tu vida. El enemigo puede tener muchos planes en contra de nuestra nación. Expresarlos de maneras diferentes. Asustar aún a los creyentes. Calumniarlos, desprestigiarlos y querer avergonzarlos. Pero el Señor dice que los que antes hacían tales cosas en contra de la iglesia, los que antes criticaban, terminarán siendo parte de la iglesia. La mayor y mejor venganza que el Señor ha podido tener sobre la humanidad es que entiendan y se rindan ante sus pies. Esto fue lo que le pasó a Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia, atentaba contra la vida de los cristianos, los azotaba y los encarcelaba. Pero dice acá, haré que se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Dios los va a humillar. Dios humilla a los que se ponen en contra de la iglesia. Dios enmudece a aquellos que hablan mal de la iglesia. Dios ciertamente pelea por su iglesia, pero no por los nombres o denominaciones. Él lo hace por su iglesia fiel, porque los pequeños encuentran sus fuerzas en la fidelidad al Señor. Muy seguramente usted ha escuchado la historia de Sansón. Sansón, que fue un juez de Israel en los tiempos antes de la monarquía. En ese tiempo, habían naciones que oprimían a Israel. En esta ocasión, Filistea. Los filisteos oprimían a Israel. Y por el pecado del pueblo sucedían estas cosas y ellos se arrepentían y clamaban al Señor: Señor, ayúdanos, perdónanos, y Dios enviaba a un juez para liberarlos de la opresión de los diferentes pueblos, moabitas, etcétera. En este caso, los filisteos. Y levanta a Sansón, y conocemos la historia de Sansón. Sansón era un nazareo, es decir, era una persona escogida para vivir de una manera exclusiva para Dios. Y había una sola regla. Bueno, entre tantas, ¿no? Pero una regla fundamental que nunca podía ser rota. Y es que Sansón no podía cortarse su cabello. Y aunque la Biblia nos dice que la fuerza de Sansón venía de su cabello, es una incorrecta interpretación, porque la misma palabra nos dice: y venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, y Sansón arrasaba con los filisteos. Y venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, y Sansón acababa con el templo de los filisteos. Y venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, y Sansón acababa con el león, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Sansón pecó muchas veces y fue descarado con la gracia del Señor, con la benevolencia y con las oportunidades del Señor. Pecaba y Dios lo perdonaba, pecaba y Dios lo perdonaba. Y él empezó a jugar con esto, empezó a jugar.
y le fue infiel a Dios en muchas oportunidades. Y Sansón nos enseña una cosa, iglesia, y es que Dios sostiene a los fieles, pero se aleja de los que no lo son. Dios sostiene a los fieles, pero se aleja de los que no lo son. El que juega con Dios siempre saldrá perdiendo. Siempre. Qué difícil es encontrar hombres y mujeres fieles a Dios. Pero el Señor que los tiene, los tiene. Y yo le digo, Señor, que mi vida esté allí. Yo quiero serte fiel, yo quiero ser fiel, peleo por serte fiel. Te pido por mi iglesia, por mis hermanos, para que pongas esta misma convicción de fidelidad en sus corazones, en sus matrimonios, en sus empresas, en su diario vivir, que sean fieles a ti. Y Jueces, capítulo 16, Jueces, capítulo 16, versículo 20, dice, Sansón estaba con Dalila. Dalila, recordemos que era la mujer que lo estaba incitando a que le dijera el secreto de su fuerza. Y él la engañó varias veces, se dejó seducir por Dalila y al final le dijo, si me cortan el cabello, van a poder derrotarme. Y dice el versículo 20, luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado por infiel. Él no tenía por qué estar con mujeres filisteas como lo era Dalila. Él no tenía por qué estar haciendo lo que estaba haciendo, porque él era nazareo, porque él era escogido, él era exclusivo de Dios, él había sido apartado, santificado. Y quiero decirte algo, la iglesia de Cristo ha sido apartada, santificada. Todo aquel que ha entregado su vida a Cristo ha sido apartado y santificado para vivir de una manera exclusiva para Dios, para que seamos fieles, fieles, y no aprovecharnos de la gracia del Señor. ¿Qué pasó? Los filisteos lo capturan, le arrancan los ojos, lo llevan a Gaza, lo sujetan con cadenas de bronce y lo ponen a moler en la cárcel. Dios lo abandonó por su infidelidad. Perdió su fuerza. Y así como el cristiano pierde su fuerza por ser infiel, el cristiano por ser fiel la gana. La fuerza de los pequeños está en la fidelidad al Señor. Y quiero finalizar en esta mañana leyendo el versículo 10 de Apocalipsis 3. Usted sabe, ¿no?, que cuando un pastor dice, ya para finalizar, es que todavía queda una media hora de prédica, para que lo tenga presente, ¿no? Entonces, ya para finalizar, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Tengo aquí una historia, un ejemplo que quiero leérselos. Los agricultores saben muy bien que se puede escoger un terreno, preparar la tierra, ajustarla, cercarla, ¿cierto? Pero la maleza del campo, la maleza de la selva, de lo que está alrededor, es voraz. Es voraz y vuelve a implantarse y vuelve a contaminar el terreno. Yo no soy campesino, espero no estarme equivocando en este ejemplo, pero yo he visto que cada día tienen que ir a limpiarla, tienen que ir a proteger la cerca, una cosa, lo otro, ¿cierto? Y no ha existido
maquinaria ni hombre que pueda controlar o eliminar esta cuestión para tener un terreno sano para poder sembrar. Y hay una exhortación, aquí hay una ilustración, es que no importa cuán preparada esté la tierra, cuán altas y sólidas sean las valles protectoras, cuán pintados y conservados se hallen los edificios, en cuanto que el propietario se descuida un poco, se corre el riesgo de que sus valiosas tierras y propiedades sean invadidas y devoradas por la selva, por el campo. Porque la tendencia de la naturaleza es salvaje, es ir a lo inhóspito y no hacia los campos fructíferos y a las fachadas hermosas. Usted deje abandonada una habitación, una casa, un edificio en el campo y la maleza lo va a capturar. Hace poco vi en las noticias cómo engañaron a unas personas en que les vendían unas viviendas, creo que en Fusa o en Fusa, cómo les vendían unas viviendas o algo así por el estilo, y eran unos maleantes, porque limpiaron el terreno, levantaron unos muros y se escaparon con la plata y no hicieron nada. Y los que pagaron van hacia las tierras que supuestamente pagaron pero que no les pertenecen. Están los muros levantados y ya donde habían hecho medio algo ya estaba lleno de maleza. ¿A qué quiero ir yo con esto? Que el corazón negligente, la vida que descuida los vallados que el Señor ha puesto alrededor de él, se van a desmoronar poco a poco por la falta de cuidado. Los corazones negligentes sufren la invasión del mundo y hará que el caos prevalezca en su vida. Por eso, aquí hay una frase que llamó mucho mi atención. No solo hay que arrepentirse, hay que estar permanentemente en un proceso de reconstrucción, de limpiar, de estar atento, perseverar siempre y nunca abandonar. El que abandona se arriesga a que lo salvaje tome posesión nuevamente. El ánimo de esta porción, mi amado, de la enseñanza es justamente a esto, a que no abandonemos. El tercer punto lo titulé: la fuerza de los pequeños está en la firmeza al Señor. ¿Usted ha visto a los soldados del Palacio de Buckingham? Esos de traje rojo y gorro negro, que se caracterizan por estar siempre firmes, quietos, que aun cuando los molestan ellos ni parpadean, siempre están allí. ¿Ha visto también cuando los soldados están en posición firme, que no se pueden mover y a veces los dejan largas horas a pleno rayo del sol quietos allí en medio de la plaza? Cuando el Señor dice acá, el versículo 10, le dice a Filadelfia: reconozco en ti que has guardado mi mandamiento de ser constante, has perseverado, no has abandonado. Aunque la iglesia no vea resultados, aunque la iglesia tenga grandes luchas, aunque podamos pasar por fracasos, mi amado, la fuerza de la iglesia, la fuerza de los pequeños está en nuestra firmeza al Señor, en no abandonar al Señor. Pero el que va y viene y va, es una persona que no echa raíz y es una persona que no va a encontrar fortaleza alguna por lo mismo, porque abandona. Porque se deja seducir por las riquezas del mundo, porque se deja afligir por las situaciones difíciles del día a día y abandona al Señor. Y después vuelve destruido, con queja, con llanto, con problemas en su matrimonio irreversibles, con cuestiones monetarias difíciles. ¿A qué voy con esto? ¿Esto solamente le pasa a los infieles? No, a todos nos pasa.
todos tenemos problemas en los matrimonios, todos tenemos problemas económicos, todos tenemos una cantidad de cosas. Lo que pasa es que estoy hablando de las personas que se van porque se han dejado seducir del mundo y regresan porque ese mismo mundo que los sedujo los tiene nuevamente destruidos y acabados. Pero quiero decirte algo. Vuelve, por favor. Recuerda que la iglesia es una casa de puertas abiertas. Regresa. Nosotros no somos quienes para juzgarte. Antes te vamos a exhortar, te vamos a animar, te vamos a ayudar. Pero parte del ánimo y de la exhortación es a no más, a que despiertes, a que entiendas realmente cuál es tu posición y cuál es tu lugar en Cristo Jesús, porque los creyentes verdaderos son los que permanecen, son los que cuidan el vallado, son los que están atentos a perseverar. Y tomando el ejemplo de los soldados que yo les había dicho, este punto yo lo entiendo algo paradójico, porque ciertamente la fuerza al estar firmes se va acabando, porque el cuerpo se va cansando. No sé si me hago entender. No es lo mismo un soldado que está fresco en la primera hora de estar firmes al soldado que ya lleva 3-4 horas. El que lleva 3-4 horas va a estar cansado y su firmeza no va a ser tan radical como el que acaba de llegar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo encontramos nuestra fortaleza? ¿Cómo encontramos los pequeños la fuerza en medio de la firmeza al Señor? Dice la palabra que Moisés avanzaba en el desierto entre señales y prodigios mientras escuchaba el refunfuñar del duro corazón de sus compatriotas. Él veía las grandes maravillas, los milagros y las señales que Dios hacía en medio de ellos, pero al mismo tiempo le tocaba soportar la queja de su pueblo. Jeremías seguía hablando y denunciando mientras lo atacaban y trataban de mentiroso. Al punto que yo quiero ir, mi amado, es que estos hombres conquistaron porque se mantuvieron firmes en la fe, en la profesión a la cual Dios los había llamado. A pesar de la queja del pueblo, Moisés se mantuvo firme. A pesar de las denuncias, de las calumnias y de las amenazas, Jeremías se mantuvo firme, aunque lloró todo lo que quiso, pero se mantuvo firme. Los apóstoles, cuando predicaban, fueron llamados ante el concilio, ante el Sanedrín, de los judíos fariseos, y ellos los amenazaron, los azotaron, los encarcelaron y les prohibieron hablar nuevamente del nombre de Jesús. A pesar de todo esto, ellos dijeron: nos es necesario primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Se mantuvieron firmes a pesar de las circunstancias. Guillermo Carey es conocido como el padre de las misiones modernas y es un hombre de gran ejemplo que, dejándolo todo, se fue a la India para predicar a Jesucristo y ministró durante muchos años antes de bautizar a su primer convertido. El bautizar a una persona le tomó años a este hombre de Dios, años. Yo pienso que en muchas oportunidades él tuvo que haber pensado botar la toalla, decir esto no tiene fruto alguno, aquí yo no veo respuesta alguna. Le tomó años bautizar a su primer convertido. Ahora vaya y lea la historia de William Carey y todo lo que ese pequeño hombre logró, porque encontró su fuerza en la firmeza al Señor. También hay misioneros como Adoniram Hudson en Birmania y Roberto Morrison en China.
le sucedió lo mismo. Pasaron años antes de ver su primer convertido y poderlo bautizar. Un médico, misionero y explorador, David Livingstone, pasó 14 años en África antes que pudiera ver su primer convertido. Dios mío. 14 años predicando, hablando, liderando, haciendo una cosa y lo otro para ver su primer convertido durante 14 años. ¿Qué hizo que este hombre no desmayara? La confianza que tenía en Cristo. Pasemos a otros ámbitos. Adam Clarke dedicó 40 años de su existencia a escribir su comentario sobre las Escrituras. Noah Webster trabajó durante 36 años en su diccionario, cruzando 2 veces el océano a fin de investigar y recoger material. Edward Gibbon gastó 26 años de su vida antes de poder terminar su obra La declinación y caída del Imperio Romano. Charles Goodyear trabajó durante 10 años sumido en la pobreza y el ridículo para perfeccionar el material con el cual después se han fabricado millones de llantas en el mundo. Y George Stephenson trabajó durante 15 años desarrollando la locomotora. Así que nos queda una enseñanza, iglesia. Vale la pena cultivar la virtud de la constancia, de la perseverancia, de mantenernos firmes en el Señor, porque no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos lo que estamos sembrando el día de hoy. Cosecharemos. Encontremos nuestra fortaleza en la firmeza al Señor. El que permanece firme en los caminos del Señor, el Señor le dará las fuerzas para continuar. El Señor le dará el vigor para no desmayar. El Señor le permitirá ver algún fruto de su trabajo. Algún fruto de su trabajo. Primera de Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, o por ladrón, o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Leí Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al versículo 16. En conclusión, iglesia, quiero serle honesto. Este tema no es para decirle, usted que es pequeño, sueñe con grandeza. O usted, si se siente identificado, su momento de grandeza llegará. No, eso no es el tema. Y permítame decepcionarlo un poco si me toca. Porque no puedo olvidar las palabras de Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Aquí la invitación no es a ser grandes. Aquí la invitación no es como lo que le dijo la mamá de Juan y Jacobo a Jesús: permite que mis hijos se sienten a tu lado derecho y a tu lado izquierdo. El Señor dijo: aquí el mayor de ustedes será el servidor de los demás. Esta exhortación, esta palabra, el Señor nos impulsa a que si somos pequeños, si nos consideramos pequeños, menguemos aún más para que sea Cristo creciendo en nosotros.
para que cada día seamos más fieles y para que nuestra firmeza cada día sea más radical en el Señor. No se le olvide que tenemos una gran tarea por delante. Dios nos ha encargado casa de gracia, Dios nos ha encargado un terreno, Dios nos ha encargado un entorno, Dios nos ha encargado una misión. Y así como Moisés, como Jeremías, como David, no es por nuestras capacidades, sino va a ser siempre por su compañía. Señor, acompáñanos en la tarea que tú nos has delegado. No olvide que si somos pocos, no importa, pero seamos fieles. Seamos fieles, porque allí encontraremos la bendición del Señor. ¿De qué nos sirve? ¿De qué nos sirve ser muchos o ser pocos? Si en el corazón de los muchos o de los pocos hay arrogancia y hay altivez, no vamos a crecer. No vamos a crecer. Porque la gente no necesita encontrarse con una comunidad más. La gente necesita encontrarse con Cristo para tener con Él una verdadera comunión. Y para que la gente se encuentre con Cristo, se debe encontrar con pequeños que han decidido ser más pequeños aún en la humildad a la cual Dios nos ha llamado. Quiero decirle a los más nuevos, a las personas que llevan meses con el Señor, a las personas que llevan días con el Señor, van a venir cosas para conquistar tu corazón. Porque el mundo quiere seducirte, porque el mundo no quiere soltarte. Pero no son más que serpientes encantadoras que cuando tengan la oportunidad te van a morder para matarte. No te dejes seducir por el mundo. Y quiero decirle a los que llevan muchos más años disfrutando de la gracia del Señor, exígete, no te conformes, fortalece esas rodillas endebles, mira en qué puntos de tu vida, de tu relación con Cristo hay debilidad y fortalécelo. No permitas que esos puntos de tu vida sean desatendidos, porque viene el mundo como la maleza del campo y se adueña. Y después cuando vamos a mirar, hay animales, hay maleza, hay habichuchos, se deteriora en los muros. Lo que has construido, no lo abandones. Y en quinto lugar, en una quinta conclusión y exhortación en esta mañana, perseveremos. Perseveremos. Podemos ser pocos, podemos tener poca fuerza, pero eso no nos detiene. No nos detiene, porque la fuerza de los pequeños se encuentra en la fuerza del Señor. La fuerza de los pequeños se encuentra en la fidelidad al Señor, y la fuerza de los pequeños está garantizada en la firmeza al Señor. Mi amado, espero que tú hayas entendido lo que el Espíritu ha querido hablarnos como iglesia y de manera individual. Quiero dar por tu vida y por esta semilla que el Señor me ha permitido dar, para que sea dando fruto en abundancia en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras familias. Amén. Padre, yo quiero en este momento darte infinitas gracias, Señor, por este tiempo. Padre, yo te pido en tu nombre santo que haya por lo menos algunos corazones dispuestos a escuchar esta exhortación. Que no solamente, papá, sea animándonos, sino que sea produciendo cambios. Oro en el nombre de Jesús y oro por el poder que hay en el nombre de Jesús, en su obra, en su espíritu. Padre, porque sé que tú estás cambiando, porque sé que tú estás transformando nuestras vidas. Te pido, Señor, que cada uno de los que están allí conectados se encuentren contigo, Jesús. Padre, que tengamos reformas necesarias en nuestro ser.
que nos exhortes, que nos pastorees, Señor, que no nos dejes tranquilos, Padre, en aquellas áreas de nuestras vidas que puedan estar descuidadas, Señor celestial. Te pido en sobremanera, Espíritu Santo, ven, Señor, y no permitas que le tengamos miedo a los desafíos, porque si tú estás con nosotros, Señor, todo es posible, porque no es la cantidad, Señor, Padre, porque tenemos los recursos del cielo, porque no es el tamaño, Señor, porque tenemos al más grande con nosotros. Te pedimos, Señor, que Casa de Gracia sea una iglesia fiel, sea una iglesia firme, sea una iglesia que, Padre, busque las fuerzas en ti. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor. En el nombre de Jesús, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, esté sobre cada hogar, sobre cada familia. Amén, amén y amén.